Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes. Estoy contento nuevamente de estar aquí conectado a través de la plataforma de YouTube y en algunos casos mi esposa a través de el Facebook de los pastores Celaya, pues se sube, se comparte en YouTube esta palabra. Así que siguiendo la misma línea de la semana pasada, que nos habíamos quedado en dos temas y uno de ellos era Gloria sea el Señor. Déjame ver los apuntes porque aquí lo tengo. Gloria sea Cristo. Mi alma adora al Padre. Jesús nunca descalificó a Pedro como apóstol o discípulo o hijo porque lo negó. Era una de las partes. Si no lo has visto el video, vea los videos anteriores y ahí encontrarás esa palabra y la siguiente palabra que Dios nos daba a través de la enseñanza poderosa de revelación. He recibido testimonios de muchos que están siendo bendecidos por las redes, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, líderes, pueblo en general, etcétera. Aún nuestros miembros de nuestra congregación están siendo edificados por esta palabra que Dios ha puesto para estos días, para seguir alimentando el cuerpo de Cristo. Así que el tema que siguió después del que Jesús no descalificó a Pedro por haberlo negado, fue Dios sigue usando hombres con errores para su reino. Y es cierto, Dios sigue usando. Vemos en la palabra del Señor infinidad de errores. No es que Dios te enfoque en ellos, sino que cuando la revelación viene, el Espíritu Santo quiere demostrar que a través de hombres y mujeres con errores Él se ha glorificado. Él ha hecho cosas poderosas para que la gloria se la lleve Él. Él me decía este día que en tu debilidad Él se perfecciona. Así que vamos a ir a la escritura y vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo... A veces no entendemos que en nuestra debilidad Dios se hace perfecto. Amén. Por eso ninguno de nosotros debe de poner mucho la mirada en el hombre, porque hay una palabra profética, hay una palabra de maldición que dice: maldito el hombre que confía, tiene fe en el hombre. Nosotros los hombres tenemos debilidades por todas las áreas, sean económicas, sean ministeriales, sea de matrimonio, sea de familia, sea en la vida secular, etcétera, etcétera. Y no con esto que estamos dando énfasis a que le demos liberalidad a la imperfección, al error. No, el enfoque de esta línea de enseñanzas es para enseñarnos y madurar, que todo aquel que Dios ha puesto, tanto en un cargo, en un título, en una asignación X, en el cuerpo de Cristo, en el reino, en alguna parte o área, nosotros encontraremos debilidades. Y vemos, yo me he estado fijando que se ha levantado mucho youtuber. No sé cuál es la idea, la función, dicen ellos, según su plataforma, según lo que ellos dicen creer, dicen, lo digo entre comillas, que ellos lo hacen para defender la sana doctrina. Realmente Dios no necesita que defendamos la sana doctrina. Amén. Y lo que hacen ellos es mercadería, o lo que pueden hacer ellos es distorsionar o difamar o destruir el cuerpo de Cristo, porque realmente si tú los ves a ellos en sus plataformas, solo es agarrando videos, se llevan en YouTube, y hasta he visto que hasta otras personas que son miembros de su canal le dicen: mira pastor, o mira fulano, o mira tú youtuber, aquí está otro pastor que está diciendo esto, esta herejía, esta situación. Y lo que se encarga de ellos, el canal de ellos, no es para edificar al reino, no es para levantar un reino, sino para destruir el reino de Dios. Y Dios no ha llamado, yo no encuentro en la palabra ningún don que se llama de juzgar, ningún don encuentro yo ahí de estar juzgando, estar pendiente de la paja del otro o de la viga, lo cual sea que tenga. Y a veces estas personas lo que no se están dando de cuenta de que el diablo los está usando para destrucción del reino de Dios. Pero yo oro para que tenga misericordia Dios, y Él sabe, porque si Él no los quita es por algo, porque algo está funcionando. Pero cuando nosotros no tenemos, para volver al tema, no estamos siendo maduros,
no tenemos la madurez, y a través de esos blogueros, a través de esos youtubers o personas que se dedican a destruir el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, tú no tienes madurez. Yo cuando lo escucho, si es que tengo la oportunidad, normalmente el Señor no me deja escucharlos porque eso contamina mi espíritu, contamina mi alma, y no es conveniente estar viendo ese tipo de contenido porque no edifica, lo que hace es destruir. Cuando he tenido la oportunidad de ver, lo que entiendo es que ellos mismos no tienen ni el Espíritu Santo de Dios ni la revelación, no entienden la mente de Dios, porque la mente de Dios no está solo basada a algo sencillo, algo que está solo llevado al plano natural, sino lo espiritual. Pero muchos indoctos, como dicen, muchos que no tienen la revelación, aleluya, no lo entienden porque no tienen la palabra como fundamento y no tienen la revelación. Aunque unos son muy conocedores teológicamente, y teología es algo que otro día enseñaré, que no es que está mal, pero es algún término que no lo inventó ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo, solo inventaron los hombres, y con mucho tiene un derecho legal en el mundo espiritual de las tinieblas, donde cuando tú estudias la palabra teología, quién era esa palabra y todo eso, tú te das cuenta que viene de un trasfondo diabólico, un trasfondo que realmente lo que hace es poner los raciocinios, poner las fortalezas en la mente y todo, como dice, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios, y se hacen fortalezas en la mente y se hacen, como dicen, posturas, creyendo a través de esas cosas. Pero no vamos a hablar sobre eso, sino que vamos a hablar, por eso te decía, siguiendo la misma línea, y estoy un poquito como en una introducción para que entiendan cuál es el propósito de esta enseñanza, de esta revelación, de este devocional. Es que tú entiendas que aunque tú te fijes en los errores de los demás, que tengas ese espíritu, que tienes que ser libre, y que Jehová te reprenda, Satanás, porque tú estás obrando para acusar a los hijos de Dios y no tienes ningún derecho, pero vas a levantar un ministerio diferente. ¿Para qué? Para llamar a la luz a las personas y que estudien la palabra, que tengan la revelación. Sé que no todos vamos a compartir los mismos criterios, las mismas situaciones, pero el cuerpo de Cristo es muy amplio, tiene muchas formas. Unos pueden hacer milagros, otros no, otros prodigios, otros no hacen nada, y ahí lo vemos en la palabra de Dios. Y vamos a ir al capítulo de Romanos, capítulo 7, y el tema de hoy es: ¿por qué erro al blanco? ¿Por qué tú erras al blanco? Porque, como decía el Señor a través de las anteriores enseñanzas, nosotros estamos más fijados en ver la paja de nuestro hermano, de nuestro amigo, quien sea, o del cuerpo de Cristo, pero no estamos viendo la viga que realmente tenemos. Yo tengo mucho cuidado, Dios me ha madurado, Dios me ha enseñado mucho a tener cuidado de juzgar. Y si juzgo, lo tengo que hacer desde una perspectiva de edificación, de levantar, no de destruir, de difamar, de hablar mal, porque eso no le agrada al cuerpo de Cristo, no le agrada al Señor, no le agrada al Espíritu Santo, y muchos están muertos espiritualmente. Y dice Romanos capítulo 7, y vamos a leer desde el 14 hasta el 25, para que tú entiendas hoy, tanto tú como yo, y como todos los seres humanos, estamos bajo una ley de pecado, y esa ley de pecado es errar, tener errores. Y vamos a leer el concepto, si nos da tiempo, de qué es pecado, porque el error es pecado. Por eso hablaba en los mensajes anteriores que Dios sigue usando hombres con errores para su reino. Dios lo sabe, entonces Dios no usará nada. Lo que hubiera hecho Dios era traer querubines, arcángeles, serafines y ángeles para venir a predicar el evangelio, pero la Biblia no dice eso. Dios no hizo los ángeles para venir a predicar el evangelio, ellos solamente son mensajeros. Amén. El evangelio fue predicado por hombres, igualmente un hombre. Dios tuvo que hacerse hombre para venir a ser el segundo Adán y volver a recuperar la autoridad, todo aquello que Dios desde el comienzo había decretado y se lo había dado a Adán por herencia. Pero lastimosamente, por eso te digo, comenzando desde ahí, vemos que el primero que al separarse de Dios, al no obedecer a Dios, bajo la asignación o bajo lo que le dijo Dios, erró en el blanco, fue primero Adán. Y debido a Adán, nuestras generaciones, nuestra genealogía se contaminó debido a la ley del pecado. Otro día voy a hablar sobre la ley del pecado. Y Romanos capítulo 7 dices: porque sabemos que la ley es espiritual. Mira lo que dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice: porque lo que hago, oiga lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo. Dice: hay cosas que dice las hago pero no las entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco. Él está hablando del pecado. O sea, hay cosas que él no quería hacer, dando a entender que él era el primero en tener errores. Pablo en este capítulo 7 del verso de Romanos, y se lo está diciendo a los romanos. Amén. Tendríamos que preguntar al Espíritu, ¿por qué lo escribió Pablo a los romanos? ¿Será que los romanos le pedían a él perfección? ¿Será que los romanos eran demasiadamente como ahora? Hay muchos teólogos, muchos pastores, muchos miembros del cuerpo de Cristo señalando, con un dedo señalando, juzgando, destruyendo a muchas mujeres y hombres del reino. Eso te lo dejo a ti como para que tú te lo contestes. 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mira lo que dice en la respuesta aquí. Pero seguimos aquí, de manera que no soy yo quien hace aquello. Oiga lo que dice, sino el pecado que mora en mí. La pregunta es, Romanos 3:23, vamos a leer Romanos capítulo 3, dice. Mira lo que dice Romanos, volviendo para atrás. ¿Qué pues? Vamos a leer el 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque también había ese problema, que los judíos se creían perfectos porque era el pueblo de Dios. Y aquí Pablo mira lo que le dice, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. Aquí no hay ninguno que pueda tirar una piedra, como dijo el Señor. Y te voy a revelar un secreto. Cuando Jesús, para todos aquellos que les gusta la revelación, cuando Jesús le dijo a esa mujer, o que se la llevaron a él, mira, había gente que estaba más pendiente del pecado sexual de ella. O sea que posiblemente me viene a mi espíritu que esos hombres que la llevaron a esa mujer en el adulterio, vamos a suponer, les gustaba, porque la estaban vigiando. ¿Cómo yo puedo pensar de que en un lugar de intimidad, no creo que estuviera en la calle haciendo relaciones sexuales, pero posiblemente esta mujer la cachaban, la seguían para ver su caminar, tal vez no habían redes sociales, pero la seguían a saber cómo, y dice que la encontraron en el mero acto de adulterio. O sea que esta gente estaba más pendiente en el pecado de ella que en el pecado de ellos. Por eso Jesús dijo, el que cometa adulterio tire la primera piedra. Dijo así el Señor. A mí me reveló eso hace muchos años porque me pasó a mí en mi vida, que me acusaban de adulterio. No. Dijo, el que cometa pecado, que tire la primera piedra. Te lo voy a explicar en la revelación. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús le hubiera dicho, el que ha cometido adulterio, tire la primera piedra. Jesús sabía de que ellos no estaban adulterando, pero lo encerró en todo en pecado. Tal vez no adulteraban, pero mentían. Yo ni te entendiste la revelación. Tal vez ellos robaban, tal vez ellos hacían otra cosa que era pecado, no hacían el bien, no diezmaban, etcétera, etcétera. Por eso el Señor encerró y no dijo, todo aquel que esté libre de adulterio, que tiene la primera piedra, sino de todo aquel que esté libre de pecado, dijo, lo enfocó en el errar al blanco, dándole a entender que ellos mismos, aunque no estaban adulterando, como esta mujer, estaban ¿qué? Pecando en otras áreas. Yo no sé, yo siento a Dios aquí. Y eso es lo que tú tienes que hablar con la gente. Esa gente que está acusándote, porque hay gente que está ahí atrás de ahí que la han acusado. Aleluya. Y por ojo lo critican y lo juzgan. No te sientas mal. La Biblia te respalda, la Biblia te dice que aunque tengas errores, Dios no te descalifica. Aunque tengas errores en el blanco, Dios te va a seguir usando en el reino de Él. No temas, porque ya el Señor no te descalifica porque peques o hagas algo malo. Él ya lo sabe. Lo único que Él quiere es que tengamos una acción de arrepentimiento. Aleluya, que la palabra arrepentimiento es metanoia, para no seguir haciendo el pecado, sino cambiar de mentalidad y en la dirección a la que estábamos, corregirla para ir a la mentalidad que Dios tiene, el camino que Dios tiene. Volviendo aquí, la palabra dice en Romanos 3:9, que pues seremos mejores nosotros que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado, dice, y está en el libro de Romanos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos 3:23 nos dice, mire lo que nos dice, por cuanto todos pecaron, todos, dice, la encierra la palabra todos, sean niños, sean niñas, sea hombre, mujer, que con lo que sea, adulto, pequeño, todos, dice, por cuanto todos lo marca el Señor, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nadie que se escape
del pecado. Ahora, vamos a entender aquí qué significa pecado para ir concluyendo ya. Porque Dios está trayendo esta palabra, porque erro al blanco. Pablo ahí lo está diciendo en el capítulo 7, porque lo que quiere él no hacer, no, dice, dice en el 5, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo estaba aborreciendo el pecado, pero dice que lo estaba haciendo. Eso hago, él estaba pecando. No dicen que área, perdón, no dicen que área estaba pecando Pablo, pero ahí está escrito en la palabra de Dios. Me disculpa que estoy un poco mal de la garganta. Porque lo que hago, dice, o sea que lo hacían hecho, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está dando a entender. Él entendió. Por eso dice que sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay dos leyes con las cuales estamos batallando. Y esas leyes, entre cualquiera de las dos, estemos sumergidos, es la que nos va a llevar, número 1, a no errar al blanco, o número 2, a errar al blanco, porque eso es lo que significa pecado. Sigo leyendo aquí para entender. Alabado sea el Señor. Y dice el 17, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora. ¿Qué es morar? Que vive en mí. Pablo está dando a entender como apóstol de Dios que había una ley, que había algo dentro de sus miembros que lo hacía ¿qué? Pecar contra ¿qué? Contra Dios. Él no quería pecar, pero lo hacía, dice. Esto es muy extenso. Y dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, la carne no es que está refiriéndose a esto, sino a las pasiones, a la concupiscencia que hay, que es lo que te lleva a pecar. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Te lo expliqué. Porque debido a la caída de Adán, todos, dijo el Señor a través de Pablo, hemos pecado y estamos que destituidos de la gloria. No hay justo ni aun uno. No hay uno que haga el bien. Todos se desviaron, dice. Por eso Jesús tuvo que venir, porque no había ninguno que no pecara. Todos estábamos bajo esa ley de maldición, menos él. Y yo sé que en mí, en el 18, 7:18, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, tu intención, mi intención es hacer lo bueno. Él lo dice. Oye lo que dice. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ay. Yo no sé a cuántos ángeles, querubines y arcángeles le estoy hablando yo aquí. Por eso tú no tienes que fijarte en los errores de otro, de otra. No debes de poner la mirada en un hombre y una mujer, porque si por eso te digo, el Señor me dijo, ¿sabe por qué, César? La mayoría de ustedes se pone en el plano de mi posición, me dijo, de juzgar a otros, porque no han leído esto, no se les ha revelado esta escritura a ustedes, pero hoy se te está revelando, hoy tú estás madurando, hoy tú estás creciendo, estás teniendo una perspectiva mayor. Porque a veces digo, ¿por qué Dios me puso este pastor que tiene un montón de errores? ¿Por qué me puso Dios esta ministra, esta profeta? ¿Por qué Dios tiene usando a este cantante, a este profeta, a este fulano, a este mengano? Y estamos tanto juzgando, estamos como malando, como que Dios nos ha puesto a nosotros como jueces. Ninguno de ustedes ni yo somos jueces. ¿Para qué? Para juzgar a otra persona. Nuestro deber es que ir a salvar a las almas. Alabado sea el Señor. Y volvemos aquí a Romanos 7 capítulo, estamos en el 18, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. O sea, tú quieres hacer lo bueno, pero no quieres hacerlo. Porque dice, el querer el bien está en mí. O sea, en ti está querer no pecar. Pero aunque no quieras pecar, ¿qué? Lo haces. Porque ahí dice, pero no hacerlo. O sea, el bien tú quieres hacer el bien, no quieres matar, tú no quieres adulterar, tú no quieres hacer un montón de cosas que son pecados, pero no hacerlo. O sea, tú quieres hacer el bien, pero ahí dice Pablo, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿ves? Todo lo encierra en error. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay una ley, por eso te digo, hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de ¿qué? La ley espiritual, la ley de Dios.
cualquiera de las Dios que tú estés más alimentando, en la que tú estés más enfocado, esa es la que tú vas a ¿qué? Hacer. Amén. Por eso es que ya no pecamos de la manera que antes pecábamos. Por eso dice que no es la práctica. El que está en práctica todos los días de algo, ¿es por qué? Es porque esa área de la ley del pecado lo domina. Pero cuando tú pecas por diversas situaciones a lo largo aquí, por eso no es lo mismo encerrar a todo el mundo en lo mismo. Por eso tienen una posición diferente. Dios ya sabe que tú y yo vamos a pecar. Vamos a hacer lo malo delante de Dios. Porque en nosotros no está el bien hacerlo, sino lo malo que desde niño viene ya dentro de la sangre. Ya viene desde el corriente sanguíneo, desde la heredad, desde las generaciones, viene desde Adán. La maldición del pecado. Por eso somos seres pecaminosos, nos encierra la palabra. Oh, gloria a Dios. Y la palabra pecado, para terminar, es, mira lo que dice, el término principal para el pecado en el Nuevo Testamento, literalmente, mira lo que significa. La acción de errar al blanco. Por eso el tema es, ¿por qué erro al blanco? No en el blanco. La acción de errar al blanco. O sea, ¿cuál es el blanco? Vamos a poner, se ha visto a otras personas que tiran una, como una aguja, algo así, yo no me acuerdo cómo se llama, es un dardo, perdón. Y el dardo hay una pelotita en medio, que es el target, que es el objetivo. Y si tú le das en el centro, tú no erraste en el blanco. ¿Me explico? Entonces lo mismo, cuando tú no le das ahí, sino que se te desvía, por eso es eso, tú fallas. Por eso lo que dice el diccionario, que es la palabra pecado en el griego, es amartia o amartia. Amartia, oiga lo que significa. Es la acción de errar al blanco. Falla, ofensa. ¿Quién no falla? ¿Quién no ofende? ¿Quién no erra al blanco? Tomar un curso o el curso equivocado. ¿Quién no toma una decisión equivocada? Maldad. ¿Quién no hace maldad? Pecado. ¿Quién no hace pecado? ¿Quién no culpa? Todo eso está incluido en el término griego amartia o amartía, que significa la acción de errar al blanco, que es falla, ofensa, tomar el curso equivocado, maldad, pecado, culpa. Es usado principalmente, oiga, en plural. No quiere decir que en singular, que solo una vez. No, está dando a entender la idea del significado en griego, amartia o amartía, que seguiremos. Como dice Pablo, está en nuestros miembros el pecado. Pero no es la idea aquí enseñar de que, pues voy a pecar y seguiré pecando. No. Vamos a vencerlo. Entre más nos sometemos a la ley espiritual o no nos sometemos a la ley espiritual de Cristo. Porque el que está sometido a la ley espiritual de Cristo no peca todos los días. Rápidamente la palabra, el Espíritu Santo de Dios, porque es importante el Espíritu Santo, es el que nos discierne, es el que nos ayuda a no pecar. Pero por cuestión del tiempo avanzo. Y dice, para indicar diversas acciones culpables, es usado principalmente en el plural esta palabra amartía o amartia. Amén. A menudo Pablo, que cuando estamos leyendo ahorita Romanos, estoy leyendo el diccionario, lo usa en singular para indicar una fuerza o fuente interna de ciertos actos. Porque dice el pecado, no dice los pecados. Por eso también se relaciona también en singular, perdón. Porque Pablo también usa esa palabra en singular para indicar una fuerza o fuente interna de ciertos actos. Yo he sentido esa fuerza en diferentes momentos de mi vida. No todo el tiempo siento el deseo de pecar, pero hay momentos que sí hay deseos de pecar, dando a entender que la ley espiritual ha bajado y la ley de pecado ha vuelto a subir. Por eso, ten cuidado de ese hombre interior. Otro día vamos a hablar, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, porque a Timoteo Dios le dio. O sea, tenemos que cuidarnos porque vivimos en doble naturaleza, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza que no caída o no caída, porque ahora tenemos que vida en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo y estamos que llegando a la perfección. Por eso, ¿a qué más tú alimentas? ¿Cuáles de esas cosas dos tú alimentas? Por eso, ya concluyendo, para que vayamos entendiendo ya qué es lo que Dios nos está enseñando, volvamos al 7 para terminar y leer algunos dos más pasajes. Así que el 21, dice 7:21 de Romanos, queriendo yo hacer el bien, oiga, hay esta ley. O sea, cuando tú quieres hacer lo bueno, por eso cuando tú te conviertes a Cristo, tú estabas que sumergido bajo el yugo de esa ley del pecado.
Tú para ti era normal, para ti no había ninguna acusación dentro de ti. Todo era normal porque naciste en un mundo, alabado sea, caído, que estaba, ¿qué? Destituido de la gloria de Dios, porque todos estábamos, ¿qué? Encerrados en que todos pecamos, todos erramos al blanco. Alabado sea el Señor. Y dice el 7:21 de Romanos, así que queriendo yo hacer el bien, ¿cuántas veces te has querido tú amar a alguien y en ti no está amar? ¿Cuándo tú has querido ayudar a alguien, pero la tacañez te dice que no des? ¿Cuánto has querido tú orar y no quieres orar? Porque el no orar es pecado. Yo un día te voy a enseñar el versículo donde dice, se lo dijo un profeta. Cuando tú quieres hacer algo bueno tú lo quieres hacer, pero no puedes. Porque dice Pablo ahí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. O sea, el mal está en ser egoísta, el mal está en ser orgulloso, el mal está en ser murmurador, el mal está en mí, el ser hablador, el mal está en mí, el ser criticador, el mal está en mí, el no querer ayudar. Pero hay una fuerza que cuando está el Espíritu Santo, porque cuando tú no estás con el Espíritu, esa ley es la que te domina. Tú eres malo, egoísta, eres traidor, eres asesino, eres adulto, eres fornicario, eres lengón, eres mentiroso. Toda esa ley es la que te gobierna. Pero cuando tú vienes a Cristo, esa ley no es que se quitó, esa ley está ahí. Porque tú vives en doble naturaleza. En la ley espiritual, en la ley carnal. Vendido al pecado, dijo Pablo. El pecado mora en ti, mora en mí siempre. Hasta que deje este cuerpo de muerte es que el pecado dejará de estar en mí. Este tema es muy importante que tú lo entiendas hoy. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, dice, esa ley dice que el mal está en mí, la ley del pecado está en ti. Por eso todos los días tenemos que estarnos alimentando, orando, adorando, conectados al Espíritu Santo, a la ley espiritual, para que no seamos reincidentes, para que no estemos pecando. Alabado sea el Señor. Errar al blanco, fallar, culpar, tener errores. Eso es lo que pide el Señor. Por eso mucha gente que tú la ves que erra al blanco. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios. Porque no se le reveló esto, porque no se le enseñaron esto. Que él tiene que batallar. Esa es la batalla interior. Esos son los dos hombres. Yo recuerdo que una profeta que empezaba conmigo en el ministerio hace muchos años, ella estaba empezando, Dios le dio una visión en el altar de que me miraba a mí. Pero miraba a otro igual que mí, solo que en una posición, uno era negro y el otro era blanco. Pero dice que ella cuando miraba a estos dos César, al pastor César, porque estaba en el altar, dice que lo miraba peleando uno con el otro, y uno podía más que el otro. No recuerdo cuál era ese otro, si era el bien que lo tenía en el suelo, ¿sí? La ley de Dios espiritual, o era el mal, la ley del pecado la que tenía el otro. Te lo voy a contar otro día porque se lo tengo que volver a preguntar a ella, porque todavía está con nosotros, una mujer de Dios. Pero Dios le mostraba eso, de que yo estaba en una lucha constante. Y así te pasa a ti. Tal vez tú estás diciendo, yo no quiero hacer esto, y tú lloras. ¿Cuántas veces tú le has prometido a Dios que no quieres pecar? Tener esos pensamientos, que no quieres actuar así, que no quieres decir malas palabras, que no quieres escuchar música, que no quieres hacer lo otro, que no quieres aquí. ¿Por qué? Porque eso se hizo, ¿qué? Natural en tu vida y está batallando, pero a veces por falta de conocimiento, por falta de saber, por falta de revelación, por falta de que el ministro te enseñe que tú estás en una lucha todos los días con tu viejo hombre, con la carnalidad, con la concupiscencia, alabado sea el Señor, te descuidas. Y el hombre interior vuelve otra vez ¿a qué? A renacer, a hacer lo malo. Por eso el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios está diciendo Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros, ve en la carne, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, se revela contra la palabra de Dios. Esta es la ley de la mente, la palabra de Dios. Ahora, si tú no la tienes, yo no la tengo. La ley de la mente, que es la palabra. Esta es la ley de la mente, la ley espiritual. Esta es la ley que está en tu corazón, que el corazón va con la mente, va ligado. Amén. ¿Cómo tú vas a estar peleando? No, si la Biblia dice, o la Escritura dice esto, pero eso que dice ahí se opone a lo que tú sientes para hacerlo. ¿Me explico? Muchos están entendiendo, yo sé que están recibiendo esta maravillosa mañana, tarde o noche que están recibiendo esta palabra.
Oh, gloria a Dios. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, oiga, preso, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso todos estamos siendo, cuando nos descuidamos, somos llevados, ¿qué? Cautivos. ¿Cuántas veces has sido llevado cautivo, pastor, ministro, hijo de Dios, hombre de Dios, pastor, mentor? ¿Cuántas veces tú has sido llevado cautivo? Muchas veces, yo también. Por eso no está en mí en señalar a alguien. Porque con la misma que yo señalo este dedo, hay 3 que me están acusando, míralo. Hay 3 que te están acusando. Por eso nadie puede juzgar a nadie. Por eso cuando veo esos comentarios, cuando veo esas redes sociales levantadas contra mujeres, hombres de Dios del reino, me doy cuenta que esa gente ni conoce, no es del reino de Dios. Están siendo utilizados como ¿qué? Como instrumentos de Satanás. Estoy concluyendo ya y dice Pablo, el 24, miserable de mí. ¿Cuántos nos hemos sentido miserables? ¿Cuántas veces tú o yo me he sentido miserable? Por haber pecado, por seguir pecando, perdón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que, ¿qué? Que nos libra del cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Si yo sigo pecando, no, pues si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo mal. Por eso cuando tú vuelves a caer en la ley del pecado, en el pecado, la primera acción que el Espíritu Santo te lleva es a pedir perdón. Porque si en el Espíritu Santo Él no te revela, como dice, y no redarguir de pecado, sino de redarguir de pecado, Él es el único. Pero Él vive en mí y en ti. Y Él es el que te dice, confiésalo, te equivocaste, pecaste, pide perdón. Por eso dice, gracias doy a Dios, primero a Elohim, al Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ven las dos diferencias? Yo creo que esta palabra te ha marcado un antes y un después. Te ha revelado cosas que nadie te las pudo haber revelado. Yo nunca me he puesto y nunca había predicado sobre esta palabra. Es mi primera vez que yo la hablo. Yo casi todos los temas que Dios me da son nuevos. Tal vez pueda que repita uno, pero muy rara vez. Y esta es mi primera vez que yo hablo sobre esto. Y Dios me reveló muchas cosas al estudiar la palabra del Señor. Que hay una ley con la que estoy peleando todos los días. Es la ley del pecado. Que muchos no la enseñan, muchos no la hablan. Hay una ley por la cual tú naciste y yo nací. Y esa es la ley que todos los días tenemos que, ¿qué? Matarla, dejarla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la adoración, con el Espíritu Santo, con la oración. Amén. La palabra todos los días va a sepultar esa ley del pecado. Cada vez entre más ley, la ley espiritual, la ley que Cristo nos ha dado. Perdón. La ley que Cristo nos ha dado. Alabado sea el Señor. Esta ley es la que va a ir sepultando todos los días esa ley del pecado. Diariamente va a ir el Espíritu Santo sepultando esa ley del pecado a través de la oración, a través de la adoración, a través de ese sometimiento a Él, y vas a ir viendo menos la ley del pecado. Así te dice el Señor en esta hora. Tal vez no hubo una palabra de profecía pero esta palabra te va a dimensionar. Te va a llevar a entender muchas cosas que tú antes de ver este video creías que así era. Oh, mi alma te adora. Pero que hoy dice el Señor, y la verdad os hará libre. La verdad ha venido a tu vida y esa verdad te ha libertado. Esa libertad te ha quitado. No juzgues más. No te enfoques más en los errores de otros, porque tú erras en el blanco, yo erro al blanco. Y el tema era, ¿por qué erro al blanco? Oh, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Padre, yo oro en esta maravillosa tarde para que, en el nombre de Jesús, esta palabra que fue de gran edificación, mate esa ley del pecado, que no entendíamos la razón, el por qué muchos de nosotros estábamos errando al blanco.
pero que hoy tú nos has enseñado a través de este estudio, de esta devoción, que es la ley que tenemos, que es la ley que heredamos del pecado por medio de la transgresión de Adán, pero que tú trajiste la ley espiritual. ¿La ley para qué? Para hacerle frente a esa ley. Entre más conocimiento, entre más sometimiento, entre más obedezcamos la ley espiritual, que es tu palabra, menos la ley del pecado tendrá poder sobre nosotros. Te bendigo en esta maravillosa mañana, tarde y noche, y que esta palabra hoy te pueda catapultar, te pueda enseñar algo nuevo que tú no sabías, y que cada vez cuando quiera venir alguien usado por el diablo, usado por la familia, por quien sea, aún por las redes sociales, tú puedes decir: no, todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades. Por eso Pablo en la segunda carta concluye aquí de Corintios 12:9, dice en la palabra: y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entre más débil eres, entre más débil tú aceptas, tú entiendes que eres débil, el poder de Dios se va a ir perfeccionando en ti. Así que Dios te bendiga, la paz de Jesucristo. Shalom, nos vemos mañana. Bye.